Buenos días. Vamos a ir retomando donde nos quedamos en la presentación el día de ayer. ¿Hasta aquí hay dudas o estamos todos bien? Asumo que todo bien entonces. Sí, listo. Ok, nos quedamos ayer en las reglas sumarias que hablaban acerca del uso del nivel básico de empatía adecuada, el nivel primario. Y nos habíamos quedado y habíamos visto ya los primeros tres. Ahora vamos a ver los últimos cuatro. Todos estos tienen mucho que ver con el tema que nosotros hemos visto de las cualidades del consejero como tal. Sin embargo, hay otras cualidades también que son pues innatas de un ser humano, ¿no? Como por ejemplo el ser gentil, en el sentido de establecer respeto, que lo vamos a ver más adelante. Pero algo importante que nos diferencia de solamente ser gentil o solamente ser amable es de que nosotros debemos de, en nuestro afán de trabajar con el individuo, no quiere decir de que permitimos que ellos tomen el control o tomen la ruta de este tipo de situaciones, sino que nosotros somos los guías en medio de este proceso. Quiere decir de que muchas veces dentro de la gentileza la persona trata de alguna manera de evadir ciertos temas y nosotros vamos a tratar de que no salga de esa zona. Como una quinta regla es responder tanto a los sentimientos como al contenido, o sea, tanto a la forma como al fondo, a menos, a menos que realmente exista una forma o un indicio que le enfatice completamente que existe una importancia por encima de la otra, como por ejemplo, nosotros aquí vamos a tomar en cuenta tanto los sentimientos del individuo como el contenido. Por ejemplo, no tiene, quiero ejemplificarlo con algo más, un poquito más profundo, que no es un proceso de consejería, sino más bien es un proceso de intervención en crisis, que ustedes lo van a ver en Terapéutica 2. Pero quiero valerme de ese ejemplo. Por ejemplo, si todos nosotros comprendemos de que para que nosotros podamos atender a alguien en consulta, en consejería, en psicoterapia, en lo que ustedes consideren, primero la parte física debe de estar bastante bien. ¿En qué sentido? Yo no voy a tratar a alguien o no puedo tratar a alguien. Imagínense una situación de intervención de crisis que recientemente fue víctima de violencia de cualquier tipo y la persona lo que necesita es atención médica urgente y de repente lo que a veces en la idea es de nosotros que el psicólogo lo que está interviniendo en intervención en crisis es, no, cálmense, ¿verdad? Ya va a pasar, todo está bien. No, primero debemos de ponerle énfasis al contenido, ¿verdad? De toda la situación, énfasis al trasfondo de la situación más que a los sentimientos. Va a haber un momento en el cual nosotros podamos traslaborar los sentimientos, pero primero debemos hacerle frente a ese contenido que nos está comentando el individuo. No sé si se entiende con este ejemplo. Ok. También el avance, ¿verdad? Debe de ser un avance gradual. Debe de ser un avance en el cual nosotros sintamos que vamos, que no estamos estancados en un solo punto, sino que más bien estamos trabajando hacia un objetivo en específico. Finalmente, debemos de entender de que después de que nosotros hemos respondido, o sea, recuerden que el primer punto es responder al individuo. Esa es la tarea que nosotros tenemos acá como consejeros. Vamos a prestar atención cuidadosamente a las claves que puedan confirmar o que nieguen la exactitud de su respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros generamos ciertas ideas
o parafraseos o conclusiones que las vamos a ver más adelante, puede ser que el individuo esté de acuerdo con ellas o puede ser que el individuo esté totalmente en desacuerdo con ellas. Por ende, después de lo que nosotros comentamos con ellos, la persona entonces va a tener una reacción. Entonces debemos de explorar esa reacción. Es una reacción visceral, es una reacción meditativa, es una reacción de enojo, ira, etcétera, etcétera. Y finalmente, note las señales de tensión y de resistencia del cliente. Y vamos a tratar de entender si estas emergen porque usted carece, usted como consejero carece de adecuación, ya vamos a ver qué es cada uno de estos puntos, o si ha sido adecuado en lo que usted está hablando. ¿De qué nos referimos con esto? Todo el tema que hemos visto anteriormente. La adecuación no es un solo concepto, no es una sola característica, es todo lo que hemos visto antes. He tenido suficiente empatía con el individuo, he comunicado las cosas como deben de comunicarse, he tenido la tonalidad, la voz, mis expresiones faciales han sido apropiadas para este tipo de situaciones, entre otras cosas. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Dudas? Claro, Nick. Todo cheque, Nick. Perfecto. Dentro de del segundo punto para la tarea del consejero es alcanzar la autenticidad y genuinidad. Este punto nosotros ya lo hemos visto y lo hemos venido acarreando desde el parcial 1. Y esto es que el terapeuta durante el proceso, durante el encuentro, durante la consejería, el terapeuta es lo que es. O sea, es un individuo sin fachada, es un individuo sin caras, sin facetas, sin elementos que no aportan al proceso, sino que el individuo se muestra auténtico como tal. ¿Por qué? Vean, si nosotros pretendemos que nuestro aconsejado sea auténtico, que sea genuino, que sea honesto, sincero, ¿cómo puedo no serlo yo? Personal, en la papeleta de diputado. Ahora. Ok. Entonces, ¿qué tipo de actitudes o conductas van a ayudarnos a nosotros a constituir la autenticidad? Hay 4. Hay muchas más, pero yo quiero enfocarme en 4 puntos. Uno es el rol del profesional. Nosotros realmente hemos nacido con la idea y hemos estudiado y hemos adquirido las habilidades acorde a nuestro rol, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de solventar las situaciones. ¿Sí? También debemos de pensar que la autenticidad se debe lograr no solamente con solo el hecho de querer ayudar. Usted puede querer ayudar y eso es muy bueno y aplaudo esa actitud, pero si usted no está acreditado, si usted no es un profesional, si usted no tiene la formación para ayudar en este tipo de temáticas, difícilmente vamos a alcanzar este hito. Un segundo punto importante es la espontaneidad. ¿Qué nos referimos con esto? ¿Qué personas se les puede ocurrir a ustedes que son de las personas más auténticas que existen en esta vida? Los niños, Nick. Los niños, el mejor ejemplo, ¿no? ¿Los niños ustedes creen que hacen cosas de manera premeditada? ¿O son más bien muy desprolijos, muy espontáneos? Dicen lo que se les ocurre, lo primero que les viene a la mente, ¡pum!, lo dicen, sin reservas. La espontaneidad. ¿Así son? Sí, o sea, y a veces llegan a un cierto punto en el cual le dicen como, no me cae bien, o no me gusta, o no me gusta tal cosa, o no quiero tal cosa, o sea, pero son muy puntuales. Entonces, obviamente la espontaneidad es una característica que también nosotros debemos de gestionarla, debemos de tener esa particularidad.
claro, la espontaneidad no es como que se practica o se alcanza día a día, sino que realmente es una cualidad que el individuo va desarrollando en la medida que hay una congruencia entre quién es y quién muestra. Un tercer punto, perdón, es no estar a la defensiva. Eso quiere decir, eh, usted no está obligado como consejero a ser la mejor persona de este mundo, la más limpia, la más pura. Sí, todos tenemos áreas de debilidad, de alguna u otra manera. Recuerdo muchísimo la licenciada Tábora una vez nos dijo, estábamos en medición 2, cuando yo llevaba medición 2 hace un par de años. Y me decía, bueno, nos decía porque estaba hablando muy, muy tranquilo con nosotros dentro de la clase y nos comentaba que muchas veces, ¿verdad? Cada uno de los psicólogos, todos los psicólogos, tenemos una área como un límite en el cual nosotros no podemos de repente, por ejemplo, atender a un cliente, a un paciente, a un niño, a un adulto, dependiendo del motivo de consulta por el cual se presenta. Y ella nos decía que muchas veces, que para ella en específico, las personas que son abusadoras sexuales principalmente, y principalmente a infantes, ella no podía de ninguna manera tratarlos, de ninguna manera, ni siquiera estar en la misma habitación con ellos. Y claro, es un límite que ella comprendió, es una debilidad que ella como tal, ¿verdad? Porque no está acorde con sus propios principios, con sus valores, con sus normativas. Y eso está bien, eso no está mal. Eso se puede percibir, el texto lo plantea como una debilidad, pero yo más bien lo planteo como conocer nuestros límites, hasta dónde llega, porque nosotros realmente no podríamos tratar todo lo que se nos presenta en nuestra vida. Y no solamente hablar de limitantes en cuanto a los pacientes que nosotros estamos viendo o a los clientes, sino también en habilidades, en destrezas, que claro, las vamos mejorando día a día, pero no quiere decir de que usted ya viene con el paquete completo de instalación desde que se gradúa. Lick, ¿Sí, Helen? respecto a eso de que usted dice de tener límites para atender ciertos pacientes, pero ¿qué hay de que, o sea, si está mal dicho, el que, por ejemplo, yo ya siendo ya toda una profesional, o sea, me pongo como ejemplo, ¿verdad? Y vaya, sea homofóbica, por ejemplo, em, me llegue una persona pues que tenga preferencias sexuales diferentes. ¿Se puede tomar a este profesional de la psicología como mal psicólogo? O cómo se puede tomar esta persona? O sea, como una elección o cómo. O sea, la pregunta se la hago porque tenemos un compañero en la carrera que siempre tuvo este tipo de problema, pues que él decía que él, ni loco, iba a atender a personas con preferencias sexuales diferentes. Mm. Pues fíjense que es una pregunta complicada, porque en este sentido, que él tenga ese tipo de prejuicios como tal, habla más de él como persona que como profesional. Entonces yo empiezo partiendo de esa línea. Entonces, sin embargo, no quiere decir que de repente como profesional, recuerda que la psicología, gracias a Dios, tiene tantas ramas, tantas formas de verlo y tantos posibles ámbitos de trabajo que puede desempeñarse sin ningún problema en cualquiera de los que quiera. Tal vez puede tener un poco de reservas en la parte clínica. Sin embargo, yo consideraría que como tal, él debería explorar, debería entrar en un proceso psicoterapéutico antes de siquiera pensar atender a otras personas, porque les soy sincero, yo todavía no he encontrado, la licenciada Tábora nos dijo, todos ustedes van a encontrar en algún momento ese límite. Yo ya tengo como 8 años más o menos de trabajar, no, 7 años de trabajar más o menos en clínica y todavía no lo he encontrado.
Sin embargo, cada quien encuentra como esa limitante. Tal vez en el caso así muy puntual que ustedes me decían del compañero que tienen por ahí, obviamente él tiene que explorar por qué de esto. Porque muchas veces, y si lo quiere ver desde un punto de vista psicoanalítico, muchas de las dificultades que nosotros encontramos para hacerle frente a los individuos es porque es algo inconsistente con nuestra propia formación y con nuestros propios valores. Ya sea porque nosotros realizamos una introyección bastante fuerte de estos valores o también probablemente porque esté realizando una proyección. Un poquito compleja la respuesta y no sé qué va a pasar con su compañero cuando le comenten esto. Sin embargo, sí debe explorarlo. Así es. Y finalmente, ¿cómo constituimos la autenticidad? Ser consistentes. ¿En qué sentido? Yo he estado trabajando esta última semana en un proyecto muy puntual. Que estoy trabajando 2 semanas, ya este viernes termino con ellos. Entonces he tenido, por eso es que cuando hemos tenido sesiones, no siempre enciendo la cámara, porque a veces ando con mi mascarilla, etcétera, etcétera. Hoy me tocó quedarme hasta un poquito más tarde en casa y por eso les puedo dar la clase desde aquí. Y entonces me decían eso las personas que hablaban conmigo. Y de repente nos conocíamos hace 10 días, 12 días, y me decían de que notaban en mí como que soy bien, o sea, que soy como bien directo para decir las cosas, y así como me ven ustedes y así como me comporto con ustedes, que bromeo, que me pongo a hablar de películas, que les digo acerca de esto, que les digo, o sea, así es toda mi forma de comportarme. Entonces ellos me decían eso, de que había otras personas, de que con un jefe se comportan de una manera, con otra persona de otra manera y con otra persona. No, realmente yo soy de la creencia de que nosotros como individuos, entre más auténticos, más congruentes somos, menores dificultades vamos a encontrar en nuestro camino y las que se presenten van a ser más fáciles de poder solventar. Entonces, la consistencia como tal es una parte vital dentro del consejero, una parte importantísima. La tercera tarea que nosotros hemos visto, que es el respeto, es más, por ahí vamos a unir un poco el ejemplo que ponía Helen, porque el respeto se muestra de diferentes formas. Nosotros pensamos que respetar solamente es no insultar a alguien, o creemos que el respeto es tolerar a alguien. El respeto no es solamente esto. El respeto viene detrás de muchas condiciones, como por ejemplo, específicamente hablando con el cliente. Nosotros debemos de, en primer lugar, el respeto por medio de la expresión verbal, o sea, lo que nosotros comunicamos. Pero yo quiero también enfocarme más en todo aquello que es no verbal. O sea, la expresión verbal, claro está que el respeto es implícito, ¿no? No es como que yo le voy a decir, vos, hijo de, cuando llega a la clínica. No, ¿verdad? O sea, está de más que se los diga. Entonces, por eso nada más les puse expresión verbal. Sin embargo, nosotros mostramos respeto de múltiples maneras. Una de ellas es ser para el cliente. ¿A qué me refiero con ser? Ustedes recuerdan múltiples corrientes filosóficas que hablan acerca del ser. Y realmente, si lo revisan y hacen una revisión detallada de libros filosóficos y demás, van a entender de que realmente el ser como tal nunca se llega a alcanzar, sino que está en un constante cambio y en una constante adaptación. Y me gusta verlo de esta manera porque nosotros somos para el cliente. O sea, nosotros, claro, somos un individuo que tiene sus propias particularidades, pero resulta que nosotros trabajamos con personas con una historia de vida distinta, con hitos importantes,
con dificultades que de repente nosotros no hemos tenido que experimentar. Entonces, nosotros vamos a expresarle nuestro respeto cuando somos para ellos. O sea, le prestamos atención, le damos respeto, le damos congruencia y nos presentamos como una versión congruente. Eso es ser para el cliente. El segundo punto importante es la voluntad para trabajar con el cliente. Ustedes, el mejor ejemplo que les voy a decir. ¿Cuántos de nosotros no les ha tocado ir a hacer un trámite de gobierno, en la universidad igual, en la enfermera, aquí mismo en la facultad muchas veces? Y ahí sí me restringo, pero igual se los pongo de ejemplo. Que a veces todas estas personas tienen un trabajo, tienen una función, y cuando usted solicita ese trabajo o esa función, lo hacen de mala gana. ¿Se ha fijado? Se enoja uno con eso. Hace poco, yo les he dicho que me gusta escuchar lavar el té. Y a veces así cuando me pongo de esperancito a lavar loza y a cocinar todo un día, pongo el canal de YouTube de ellos. Me causan bastante gracia. Entonces pusieron, la vez pasada, hicieron un corto de trámites, o sea, un sketch de trámites. Y así le pusieron trámites, trámites y más trámites. Entonces le habían cortado la luz al individuo, entonces llegó allá, el típico, ¿verdad? De que llega a las 8 de la mañana, pero espérenme que me tome el cafecito, el desayuno, a las 10 tenemos una reunión, pero realmente lo que estaba jugando era carta blanca o solitario detrás de la pantalla. Ya son las 11, ya va a ser la hora de almuerzo, mejor lo atendemos hasta las 2. Total, 3:30 ya están cerrando y listo. Y todavía cuando entra a medio atenderle, le atiende enojado, no le explica las cosas, lo pierde, lo mandan de un lado a otro. ¿Sí o no? Creo que todos han vivido eso, ¿no? Sí, Sí, Entonces, sí. entonces, ustedes a veces no se ponen a pensar las personas de que ustedes son el motivo del trabajo. O sea, yo trabajo y yo estoy aquí por ustedes. ¿Sí? Entonces, yo debo de tener una voluntad para trabajar con mi cliente, sea quien sea. O sea trámite gubernamental, sea lo que sea. Entonces, nosotros debemos de comprender esta parte de que nosotros debemos tener esa voluntad, igual con su cliente en clínica privada. Y aunque no lo crean, a veces hay clínicas privadas que parecen clínicas públicas. Entonces, debemos de comprender esa parte. Un elemento importante también, considerar al cliente como único. Entender de que tal vez lo que hice hace un mes, 2 meses con un cliente que es remotamente parecido, es probable que no me va a funcionar aquí. Porque cada quien tiene su propia manera de ver las cosas, su propia historia de vida, su propia manera de ver las cosas, sus propias singularidades, cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces es muy probable que si nosotros queremos hacer algo que hicimos antes y que tuvimos éxito, queremos repetirlo. Y eso está bien, es una buena práctica. Sin embargo, no le asegura de que usted vaya a tener éxito en este sentido. Entonces, consideremos al cliente como un individuo único. También consideremos las cualidades del individuo. Yo les puse una en específico, que es la autodeterminación, el compromiso al cambio, el compromiso a poder emprender nuevas situaciones, el compromiso a poder cambiar, a querer cambiar. También asumir la buena voluntad del cliente. Yo siempre les he dicho de que hay dos corrientes filosóficas, ¿verdad? Vean, la filosofía y la psicología es difícil separar. Y la primera filosofía habla de que el humano como tal es innatamente malo,
pero que la sociedad lo restringe y eso lo convierte bueno. Y la siguiente postura es lo opuesto, es innatamente bueno, pero mientras va experimentando a nivel social, se va convirtiendo en malo. Yo dejo de lado esas dos corrientes teóricas y yo pienso de que el individuo como tal es bueno cuando entra a consulta. ¿Sí? Y ya, y ahí queda. No espero que se convierta en más bueno o no espero que se convierta en malo, no. Simplemente cuando llega, es un individuo que llega de buena voluntad. Claro, hay algunas excepciones de repente en evaluaciones psicológicas o en evaluaciones forenses, de índole penal. Claro, ahí es un poco diferente. Sin embargo, debemos de comprender esto. ¿Cómo le mostramos el respeto también a las personas? Prestándoles atención. Esa es una de las mejores y de las mayores muestras de respeto. Por eso cuando evite en la medida de lo posible, cuando usted está con alguien, estar mensajeando o estar haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la atención focal que le presta. Y aquí es donde me quiero parar y unir lo que decía Helen. Suspender nuestros juicios. ¿Sí? Suspenderlos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no estamos siendo auténticos con nosotros mismos. Nosotros no estamos permitiendo de que el individuo que llega en busca de ayuda reciba lo que está buscando. También una manera muy importante de mostrar respeto es cultivar los recursos del individuo. Nosotros no queremos un individuo dependiente de nosotros. A veces la gente cree, vaya, como un gimnasio, imagínense lo siguiente. Si usted se mete al gimnasio y empieza a hacer pesas, bla, 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 y usted no se interesara por el tema de cómo hacer ejercicio, de dónde poner énfasis, cómo son las técnicas, bla, 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 usted estaría ahí de por vida. Totalmente dependiente de un individuo que le diga qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, si se toman el tiempo, ¿verdad? La persona que le está enseñando le explica por qué hace de esa manera, le explica las periodizaciones del entrenamiento, le explica esto, usted ya no es dependiente del individuo, sino que usted como tal ya tiene nuevos recursos que antes no tenía. O sea, aquí queremos lo mismo. Yo no quiero un paciente de por vida, yo no quiero un cliente de por vida. Claro que muchas veces el tema con el factor económico interviene aquí y eso es un tema de ética que no me voy a meter. Pero nosotros lo que queremos es que el individuo aprenda para que se pueda ir y pueda valerse por sí mismo, no por medio de un psicólogo o por medio de un psicoterapeuta. ¿Estamos? Y voy a terminar acá porque hoy voy a salir un poco temprano. Voy a terminar con las últimas 2 diapositivas que nos quedan. Pero esta es la última, el último factor importante de las destrezas del consejero. Y era el ser concreto. El ser concreto se refiere no solamente al tema de nuestro discurso como tal, sino que debemos de ser muy concretos en la interacción como tal, ¿sí? Debemos de ser concretos en las respuestas que nosotros le brindamos, porque nosotros empezamos a modelar esta conducta para nuestro cliente. ¿Se imaginan, por ejemplo, que yo me sentara? Claro, yo divago un poco en el sentido de que empiezo a hablarles a ustedes acerca de cómo hacer o cómo ejemplificar de mejor manera ciertos temas. Pero si yo me pusiera a hablar de mi vida, de cosas que no tienen nada que ver con la clase, sería otra cosa. Yo estaría careciendo de ser concreto, de tener esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es respuestas concretas, interacciones concretas, objetivos concretos. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Dudas con las destrezas del consejero? Para pasar ahora a la destreza del cliente, que es la autoexploración.
Cheque, Nick. Ok, entonces, perfecto. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué busca el consejero del cliente? Nosotros, ¿verdad? Debemos de utilizar las destrezas que acabamos de ver, ¿sí? Al utilizar estas destrezas, vamos a tener una dirección en el proceso. ¿Ok? Eso es lo más importante. Si hay algo que muchas veces les provoca incertidumbre, y por ahí me refiero al foro de Maturana, ¿verdad? Es no saber qué hacer con el cliente. Ese es uno de los miedos más frecuentes en la clase de consejería. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando usted tiene una claridad de dónde está y hacia dónde quiere llevar al individuo, esa hora la va a pasar volando. Pero si yo no sé dónde estoy, no sé qué necesito, obviamente no voy a alcanzar el objetivo que estoy persiguiendo. Entonces, al darle dirección al proceso, le va a permitir al cliente que empiece a descubrir sus propios sentimientos. Vean, me he encontrado infinidad de veces individuos que confunden muchos sentimientos. Hace poco me estaba muriendo la risa porque vi un meme que decía, es que yo confundo el estrés con hambre, la tristeza con hambre, la ansiedad con hambre. Y la verdad es que sí es cierto. Porque, o sea, muy pocas veces nosotros estamos en contacto con nuestro cuerpo y en contacto de decir, me siento así o me siento de esta manera. Y me refiero a sentimientos a nivel emocional, pero también a sensaciones corporales. Muchas veces nosotros en ese afán de querer, ser, qué sé yo, más productivos, en ese afán de querer ser más adecuados según los estándares de la sociedad, perdemos el contacto de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han, ni les voy a preguntar por el último año, cuántos de ustedes en la última semana siquiera han prestado atención a su respiración? A ver, que no sea ahorita. Nadie. Nadie aquí practica meditación, yoga. Nadie. Solo por el COVID, licenciado, la respiración. Solo cuando les hace falta el aire, cuando van con la mascarilla. Les quiero decir esto porque a mí me gustaría, ¿qué me dicen en el chat? Es muy importante que nosotros veamos desde esta óptica que prestar atención a nosotros mismos es un tema vital, vital, vital. Entonces, en el caso de descubrir sensaciones, sentimientos, experiencias, conductas concretas, así como muchas cosas que nosotros a veces tratamos de comprender, como por ejemplo, las personas son individuos que siempre ponen expectativas en los demás. Y muchos de los problemas vienen cuando esas expectativas no alcanzan con la realidad. Entonces, debemos de comprender todo esto, comprender las particularidades del individuo, comprenderlo y que permita explorar. Estos son algunos temas, pero hay cientos. Por ejemplo, sus relaciones interpersonales. ¿Cómo son? ¿Cómo se caracterizan? ¿Cuál es la dinámica que tienen? ¿Cuál es la idea que persiguen detrás de eso? ¿Cuáles son sus presupuestos? Aquí no me refiero a presupuestos de económico, ¿verdad? Sino me refiero a los presupuestos como valores, ideas o ideales o, por ejemplo, conductas que han sido introyectadas dentro del individuo y que nos llevan a explorar esta idea. También las metas que persiguen. Si ustedes recuerdan lo que yo les compartí el día de ayer, es que en la claridad nosotros obtenemos una gran fuerza. En la claridad, cuando el individuo sabe qué es lo que quiere, tiene una facilidad de poder alcanzarlas. Cuando ustedes empezaban, imagínense
Porque yo estoy seguro que aquí tengo muchos de ustedes que no entraron como primera carrera a psicología. Por ahí algunos vienen de ingeniería, algunos vienen de medicina, otros vienen de algunas otras carreras de salud o algunas otras carreras sociales. ¿Y cómo se sentían en ese momento? Piénsenlo. Como vagando, como sin un rumbo fijo, sin la idea de qué voy a alcanzar, cómo voy a hacerlo, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer. Pero cuando ustedes ya entraron a la carrera, e incluso estoy seguro que hay muchas personas también en psicología que incluso hasta en este momento todavía tienen seguramente ciertas dificultades. Entonces, cuando nosotros vemos de que el individuo se plantea metas, se traza objetivos, también tiene claridad de qué necesita para alcanzarlos. También valores, ideales o inclusive la severidad del problema. Muchas veces las personas no se dan cuenta de qué tan grave es el problema que se están presentando. Y con eso finalizo la etapa 1. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Ya leí ahorita las preguntas en el chat. Cheque todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bien, Lick. Ok, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos con la parte de la clase. Para las personas que me preguntaron por la licenciada María Cristina, gracias por preguntar por ella. Está bien, sin embargo, es que la semana pasada hubo una dificultad con su madre, entonces ha tenido que estarse movilizando a hospitales, consultas. Ella se encuentra bien, o sea, físicamente, pero sí ha estado un poco desgastada, estresada, no ha logrado dormir bien. No sé si le va a dar clase hoy, no estoy seguro, realmente no he tenido la oportunidad de hablar hoy con ella. Pero está bien, yo he hablado, ayer hablé todavía en la noche con ella, así que físicamente por lo menos está bien, pero sí emocionalmente bien cargada, bien cansada, de esa manera. Gracias por preguntar. Ok. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Todos claros hasta acá? Sí, Ok. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Pórtense bien. gracias, Lick. Buen día. Gracias.